81. Gracias. Ok, no sé. Por Plaza del Sol. Mira todo lo que es maquillaje, pintura, esto es champú 40%. Todo lo que digo, champú, todo pintura, ¿sí? Este maquillaje costaba 279 y salió con 160. Que si no, se olvida. Y como me acordé que no tiene champú, buenos días. ¿Cómo está, güerita? Más jodida, güerita. Ay, ¿qué tomaste? No, de ahorita, ¿qué te hago? Para la gripa quiere que te... ¿No eres diabética? No. Tomar Taxin. ¿Ah? Taxin. ¿Taxin? Si no hay otra cosa. Nada más de la gripa. Quería que tome. Sí. Mi mamá le dio horrible, pero la llevé al doctor, le dio. Sí. ¿Dónde está? Gilito. Está barato. ¿Dónde lo pago? Es que yo lo busqué, pero no lo encuentro. ¿Qué dijiste? Hoy la güerita.
foto de reconocimiento de nosotros y de Indiana. La más. Yo que mamá de debe ser por acá. Uno, dos, tres. En 3 minutos empezamos. Un problema de audio con la derecha. Muy buenos días. Les saluda su servidor Alberto Macías Páez, director general del Archivo General del Estado de Guanajuato. Le damos la más cordial bienvenida a la tercera capacitación nacional de archivos legislativos del país y de la Ciudad de México. Les informo que este evento está siendo transmitido en vivo por las redes sociales de los archivos legislativos del país y recordarles a todos aquellos que realizaron su registro que recibirán su constancia vía correo electrónico. Agradezco la presencia de los archivos de los poderes legislativos de la República Mexicana, así como a los enlaces de los archivos de trámite, concentración e histórico de los diferentes poderes legislativos de la nación. De la misma manera, agradezco a todos los titulares de los municipios que se están conectando, de las secretarías de los estados del país y de los funcionarios de los poderes judiciales. También agradezco muy especialmente los que nos acompañan de los países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y Argentina. Mismo que les solicitamos de la manera más atenta mantener encendidas sus cámaras y apagados sus micrófonos para agilizar el desarrollo de esta capacitación. También me permito darle la cordial bienvenida a nuestra ponente, la maestra Concepción Moya Grijalva, que es coordinadora de los archivos generales del Colegio de Sonora, quien nos acompaña esta mañana como expositora de nuestra tercera capacitación. Finalmente, hacer de su conocimiento de los asistentes que si tienen alguna pregunta que desean realizar a la expositora, favor realizarla por esta misma vía, por la misma transmisión, misma que serán leídas al concluir dicha capacitación.
Para dar inicio, colegas, solicito a la maestra Isela Martínez, titular del archivo del Congreso del Estado de Chihuahua, nos brinde un mensaje de bienvenida y nos presente a nuestra invitada como expositora de este curso nacional de capacitación. Adelante, maestra Isela. Hola, buenos días. Gracias, Beto. Y pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Le doy la bienvenida a todos nuestros colegas que nos acompañan de los diferentes congresos del país, a los que están conectados desde otros países. Nos da mucho gusto que esta capacitación pues vaya creciendo, vaya tomando forma y vayamos siendo más, ¿no? Nos vayamos uniendo todos. En esta mañana tenemos una invitada muy, muy especial, es la maestra Concepción Moya, que nos acompaña desde Sonora, y me voy a permitir ponerles un video con una pequeña semblanza de la maestra. Concepción Moya Grijalva es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cursó el diplomado en Administración de Bibliotecas y Servicio de Información por CONAPIBIES, el diplomado en Gestión de Archivos Institucionales y Acceso a la Información por la Unison Renaes, y el diplomado Sistema Institucional de Archivos por la Escuela Mexicana de Archivos AC, diplomado por el Instituto de Administración Pública de Chiapas. Ha recibido capacitación relativa a servicios de información como desarrollo de habilidades informativas, administración de archivos, servicios de información al público por la UNAM, entre otros. Formó parte del Comité para la Armonización de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora y colaboró en la organización del Foro de Consulta para la Armonización de esta, coordinado por el Congreso del Estado de Sonora. Cuenta con la certificación en los estándares Conocer, como instructora por competencias para formación de capital humano, realización de los procesos técnicos de archivos de trámite, administración de la documentación en archivo de concentración. Actualmente brinda servicios de coordinación de archivos en el Colegio de Sonora y en general en materia de archivos y servicios de información dirigidos a diversas dependencias de los 3 niveles de gobierno, realizando procesos de asesoría, organización, valoración, digitalización y rescate. Forma parte de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, la Red de Archivistas de Sonora. Participa en el Consejo Técnico Archivístico como integrante del Grupo de Asesores Voluntarios del Archivo del Estado. Licenciada Concepción Moya Grijalva, sea usted bienvenida. Listo, maestra Concepción. ¿Puede usted compartir para empezar con esta capacitación? Bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Muy bien. Pues primeramente, buenos días a todos por atender a esta convocatoria y mil gracias por darme la oportunidad por la invitación, pues a la maestra Karina Mungarro y al licenciado Alberto Macías, por darme la oportunidad de compartir experiencias en materia de archivos con todos ustedes. También quiero felicitar ampliamente tanto a Karina como a Alberto porque son unos entusiastas del quehacer archivístico y fomentan la capacitación en esta materia. Pues ya vemos que no nada más a nivel nacional, ¿no? Sino que van más allá todavía. Voy a tratar de ser muy práctica realmente, ¿no? Porque como ustedes saben, todos estos instrumentos de organización archivística son totalmente técnicos. Entonces, yo espero que con las experiencias que hemos vivido a lo largo de los últimos 20 años en cuestión de elaboración de instrumentos de organización y control, pues podamos aportar un poquito en esta materia. La primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué debemos elaborar estos instrumentos de organización y control archivístico? Primeramente, pues porque es una obligación normativa que nosotros debemos acatar, más siendo entes legisladores.
Debemos acatar, pues, lo que nosotros mismos emitimos. Tanto la Ley General de Archivos como sus correlativos estatales establecen que cada sujeto obligado deberá organizar su documentación con base en un cuadro general de clasificación archivística. Y si esto lo tomamos desde principio, ya que el libro primero de la ley de archivos se titula De la organización y la administración homogénea de los archivos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer a nivel nacional es llevar una misma senda, por así decirlo, por donde nosotros debemos de elaborar instrumentos que sean homogéneos a nivel nacional. Si bien es cierto, cada archivo es diferente, cada archivo tendrá sus propias particularidades que no nos permitan nada más hacer un copiar-pegar de un cuadro a otro o de un catálogo de disposición documental a otro, sí podemos seguir una estructura y sobre todo con base en la ley de que nos dice que el cuadro debe de ser funcional. En el artículo 13 indica que los sujetos obligados deberán contar con los instrumentos de control y consulta archivísticos conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles, y deberán contar al menos con los siguientes instrumentos: el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y los inventarios. Los inventarios que se refieren a todo el acervo que contamos nosotros en nuestros archivos. La estructura del cuadro, dice la misma ley general de clasificación archivística, deberá atender los niveles de fondo, sección y serie, sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios, los cuales serán identificados mediante una clave alfanumérica. Por otra parte, en el artículo 14, además de los instrumentos de control y consulta, los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a lo que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, que debemos de publicar en nuestros portales el cuadro, el catálogo y los inventarios. La omisión de estas responsabilidades puede tener consecuencias administrativas, pues la normatividad lo vincula al cumplimiento de la transparencia y acceso a la información, así como al combate de la corrupción. Luego nos dice, ¿por qué también? Por razones archivísticas y prácticas. El cuadro general de clasificación se considera la columna vertebral de la gestión documental porque es la estructura de la información a partir de las funciones y actividades de cada institución. No responden, pues, a criterios personales de aquellos quienes producen y son responsables de la información. El cuadro permite clasificar, identificar y recuperar expedientes de manera expedita, sin depender de la memoria individual de los individuos que la producimos, la utilizamos y tenemos la responsabilidad de resguardarlos. Además, el cuadro es la base para otros instrumentos como el catálogo de disposición documental, las guías, inventarios y otros instrumentos de control como el control topográfico, los calendarios de caducidades. Es decir, que el cuadro nos va a ir dando las pautas para localizar efectivamente la información, para saber qué series documentales
tienen ya su periodo cumplido y deberán de ser sometidos a valoración, etc. El cuadro también favorece la continuidad administrativa en la organización de los archivos de cada institución. Es decir, aun si cambiaran las personas, aun cuando nosotros no permaneciéramos en esos archivos, los documentos sí deberán de permanecer comprensibles, accesibles y nos debe de dar la posibilidad de siempre encontrar la información. Ya saben, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso nos aseguran los cuadros de clasificación. También al clasificar la información se evita la duplicidad y el caos documental, asegurando que ésta se use en beneficio institucional, jurídico, histórico y social. Si contamos con instrumentos de organización y control, estamos cumpliendo también con una obligación legal para todos los sujetos obligados del país, pero también es una necesidad operativa para garantizar el orden, la eficiencia y la transparencia en la gestión de nuestros archivos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a elaborar instrumentos de organización y control? Los archivos institucionales se deben organizar porque el caos en la gestión documental no solo retrasa las actividades cotidianas, sino que también genera pérdidas de información valiosa. Duplica los esfuerzos y riesgos legales. El desorden impide localizar expedientes oportunamente. Obstaculiza la transparencia, limita la rendición de cuentas. Cuando nosotros tenemos un archivo institucional desorganizado, afecta directamente la eficiencia administrativa. El tiempo que el personal dedica a buscar documentos podría invertirse en tareas estratégicas. Además, que sin una correcta clasificación y disposición, incrementamos la posibilidad de conservar documentos innecesarios. En contraste, podemos eliminar también de manera arbitraria aquellos que tienen valor histórico, legal o un valor administrativo vigente. Entonces, la organización archivística, sustentada en un cuadro de clasificación y un catálogo de disposición documental, asegura que cada documento, cada expediente siga un ciclo de vida claro, desde su creación, uso y consulta hasta su conservación o eliminación. Organizar nuestros archivos no es un simple acto de orden o de limpieza, sino que es una estrategia esencial que nos garantiza la continuidad efectiva de las funciones institucionales. Nos garantiza también la transparencia, la preservación de la información y con ello fortalecemos la memoria institucional. Cumplimos además con nuestras obligaciones normativas y preservamos el patrimonio documental para las generaciones futuras. Aquí hay una serie de enunciados que del caos al orden, los archivos son la memoria viva de la institución. Si organizamos nuestros archivos es ganar tiempo y confianza institucional. Un archivo ordenado refleja una institución transparente. La información bien organizada siempre está al alcance. El orden documental nos garantiza eficiencia en auditorías, fiscalización y rendición de cuentas. Y los archivos organizados son el motor de la gestión institucional. Podríamos agregar eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un cuadro de clasificación archivística? Primero que nada, lo que tendríamos que hacer es un diagnóstico.
Este diagnóstico nos va a nosotros a ayudar a diseñar instrumentos de organización y control reales. Nos va a ayudar a que nos tengamos una representación de una situación real, actual, de lo que presenta cada instancia en la institución. Nos permitirá también detectar funciones, secciones y series reales, conocer la situación de los acervos, evitar modelos que solo estén en papel, que no reflejen la práctica institucional y sobre todo que no sea posible aplicarlos. ¿Cómo debemos de llevar a cabo este diagnóstico? Pues a través de entrevistas personales con los productores de la información. Muchas veces en estas entrevistas que llevamos a cabo de manera personal, encontramos que ni siquiera los productores de la información tienen una conciencia real de lo que producen, de lo que deben de conservar. Muchas veces un proceso inicia en una instancia y continúa en otra y no saben quién y finalmente concluye en otra y no saben realmente quién debe de conservar ese expediente. Entonces luego debemos de determinar allí de quién es realmente la función, de quién es la responsabilidad de esa función para determinar a quién le corresponde conservar el expediente completo. Posteriormente tendríamos que hacer un análisis de funciones y de la estructura. Una vez que nosotros tenemos toda esta información capturada, por así decirlo, debemos de construir un cuadro de clasificación con un enfoque sistemático que refleje realmente las funciones y actividades únicas de el tipo de institución a la que nos referimos. Es decir, aquí estamos hablando, pues, de los congresos legislativos. Entonces, el cuadro nos debe de reflejar exactamente las funciones y actividades únicas de este tipo de institución. Como ustedes saben, tenemos las llamadas funciones sustantivas, que son la razón de ser del organismo. Y por otro lado, se determinan las llamadas funciones comunes, que vienen siendo las de carácter administrativo y que son el sustento para lograr los objetivos y los fines de las sustantivas. Es decir, sin el apoyo de las primeras, difícilmente se desarrollarán las segundas. ¿Y por qué comunes? Comunes porque como son precisamente nada más de carácter administrativo, son todos aquellos procesos que nosotros llevamos de manera similar en todas las instituciones. Sin embargo, un Congreso legislativo, únicamente al Congreso le compete legislar. No así, por ejemplo, administrar recursos, que igual lo hace una institución de educación superior, que igual lo hace incluso una empresa particular. Entonces, de allí que se le determinen comunes. La matriz de funciones, aquí nosotros podemos, después del diagnóstico, después de las entrevistas, es importante realizar una matriz de funciones para determinar, como decía ahorita, quiénes son los productores de los documentos, quiénes son los responsables de los procesos, y con ese análisis ir nosotros definiendo las secciones a través de las funciones. Después debemos diseñar la estructura jerárquica del cuadro, que la misma ley nos la menciona. Esto es el fondo, que es el nivel más alto que representa el conjunto documental, en este caso de los congresos. La sección, que corresponde a las grandes funciones o áreas, actividades del Congreso. La subsección, que refleja las actividades o procesos específicos dentro de cada función.
y depende mucho del tamaño de la estructura orgánica del lente que vamos a diseñar. Hasta aquí podríamos decir que es la parte funcional de nuestro cuadro, es la parte intangible del cuadro. De aquí se desprenden las series documentales, que aunque es el nivel más bajo en el cuadro de clasificación, agrupa los documentos relacionados con un asunto o trámite concreto, y es aquí donde podríamos decir que se concreta el archivo. Esta es la parte tangible, son los documentos que se producen, es lo que nos va a ir quedando a nosotros como soporte, como testimonio de todas estas funciones que ya nos dieron las secciones y las subsecciones. Posteriormente tendríamos que asignar códigos para este esquema, y la asignación de códigos debe de ser alfanumérico o igual. Hay personas que dicen que es lo de menos de qué código le pongas a tu cuadro, siempre y cuando te permita localizar la información. Pero sí debemos hacer un código, de preferencia alfanumérico, para cada nivel de la estructura del cuadro, que nos facilite la identificación y el manejo de los documentos a través de estos códigos, que deben ser simples y significativos, para facilitar también que sean incorporados a un sistema automatizado de manejo de información. Posteriormente nos abocaremos a elaborar la tabla propiamente dicha, y habiendo definido nosotros las funciones, las actividades o procesos que se desprenden de ellas, estas últimas representarán las series documentales que se producen, derivado de la ejecución de las funciones y actividades. La tabla deberá contener preferentemente los códigos de la sección y serie, el nombre de la serie, la descripción de la serie, e incluso podría incluir, ya como un documento de trabajo, los ejemplos de los documentos que podrán integrarse a cada expediente, para que en el momento de que ustedes socialicen la tabla, de que ustedes capaciten a su personal, tengan claro qué documentos deben de incluirse en los expedientes al ir conformando las series. Se recomienda realizar jornadas de inducción para la aplicación del cuadro de clasificación, otorgando instrucciones y cursos muy directamente con las personas que producen la documentación. Podría también llevarse a cabo sesiones de supervisión para dar seguimiento puntual a esta actividad. El coordinador de archivos, su equipo de trabajo, deberá realizar este tipo de actividades hasta asegurarse de que el cuadro se está aplicando correctamente. No sin antes, claro, tendríamos que validar este instrumento. Ahora bien, ¿quién nos lo validaría? Nosotros pensamos que cuando hacemos un cuadro de clasificación archivística o un catálogo de disposición documental, podríamos hacerlo y ya, pero en realidad siempre hay una autoridad que nos debe de validar ese instrumento. Entonces, podríamos pensar que a nivel nacional le corresponde al Archivo General de la Nación validar los instrumentos de organización y control, pero si bien es cierto que estamos suscritos a una normatividad general, también los estados tenemos nuestra legislación, nuestra propia legislación. Entonces, quien realmente nos tendría que validar este instrumento es el director del Archivo General del Estado, porque tiene la facultad de validar
los instrumentos a nivel estatal, ¿no? A nivel estado. Entonces, una vez validado este cuadro, pues ya viene también la capacitación, la aplicación y supervisión para que sean correctamente aplicados. Porque sí caemos muchas veces en que tenemos un instrumento en las instituciones, pero no lo aplicamos por X o Y razón. O no hemos logrado todavía que a nivel general en las instituciones los cuadros estén aplicados. Están aplicados en una o dos instancias y las demás pues están en el proceso, ¿no? Entonces, lo ideal sería obviamente que para contar con un sistema institucional de archivo, todos estemos en la misma sintonía. ¿Cuándo vamos a actualizar el cuadro de clasificación archivística? El cuadro se puede actualizar cuando las funciones del ente cambien o la normatividad así nos lo indique. Puede ser que cambie la estructura y allí tuviéramos nosotros que hacer algunas apreciaciones en los fondos, pero no cambie la función. Entonces, mientras no cambien las funciones, nuestro cuadro puede permanecer. El cuadro, si bien es cierto, no es un documento cerrado, es un documento que puede seguir modificándose, pero tendríamos que ver cuándo es el momento preciso de modificar ese cuadro de clasificación, porque cuando se dan estos cambios en las funciones, debemos de hacer un cierre de fondo para empezar nuevamente con un cuadro actualizado. Es importante también cumplir con la publicación en los portales de transparencia de este instrumento una vez que sea validado. En estos días, ya que Karina y Alberto me habían invitado a darles esta charla, me aboqué a buscar en la red quién tenía su catálogo de disposición documental o el cuadro publicado. Encontré algunos, otros no los pude localizar, la verdad. Algunos los consulté y sí me di cuenta que no tenemos pues una homologación en la construcción de los cuadros a nivel nacional. Entonces, si nosotros queremos cumplir con la ley, y yo sé que con el entusiasmo que tienen en los congresos actualmente, seguramente lo van a lograr y van a trabajar todos conjuntamente para que en determinado momento vayan pues en una misma sintonía, porque sí encontré cuadros que están por secciones, por series, pero encontré otros que están por correspondencia enviada, correspondencia recibida, que los expedientes de sesiones, por ejemplo, están disgregados en unos, dice actas de sesiones, luego está la sesión del pleno, y entonces en lugar de estar el expediente completo de la sesión X de principio a fin, están como que por tipo documental. Entonces, yo creo que en algún momento ustedes van a lograr que esto fluya de la manera que debe de fluir, pues. Muy bien. Si continuamos con esta idea de elaborar un cuadro general de clasificación archivística, podemos basarnos en lo que dice Michael Roberts. El cuadro de clasificación es una estructura jerárquica y lógica que refleja las atribuciones y funciones de una organización. Es un sistema que organiza intelectualmente la información y que permite relacionar los documentos para constituir expedientes.
El cuadro debe ser estable y permitir su crecimiento. Al principio decía que era una charla muy práctica, muy técnica, pero también es cierto que la archivística se dice que es una ciencia, porque también va más allá de simplemente ser eso, algo técnico. También cuando nosotros hablamos que se organice intelectualmente, es porque ya hicimos un diagnóstico, analizamos la información, porque es muy fácil hacer cuadros que parezcan listados o que parezcan simplemente relaciones de temas o de, no sé, de procesos. Pero en realidad recordemos que debemos de hacerlo funcionar. Entonces, de la función se desprende la acción. Y es lo que nos debe de reflejar el cuadro. La función y de allí las acciones que nos dan las series documentales. Así pues, entonces, cuando armamos un cuadro, debemos distinguir el fondo. El fondo es el todo. Es el conjunto documental procedente de una institución o persona. Es el resultado natural de la actividad que éstas realizan y es conservado en el archivo de dicha institución o de una unidad de archivo. Aquí no avanzó. ¿No? No. Está hacia arriba. Sí, ahí está. ¿Ya? Sí. Ok, perdón. Entonces comentábamos que el fondo es el conjunto documental, es el todo, podríamos decir que es el acervo institucional. De allí, y de acuerdo a las funciones de este ente, se desprenden las secciones, que es la primera división del fondo. Corresponde a las subdivisiones administrativas en la institución y son las que originan aquí los documentos. ¿Sí? ¿Correcto? Ok. Esta primera división del fondo se organiza siguiendo el principio de procedencia y orden original y es de acuerdo a la estructura orgánica y a las funciones de la institución. Por eso muchas veces hablamos de cuadros orgánico-funcionales, porque cuando nosotros hacemos la estructura del cuadro, vamos a ir del macro, digamos, al micro, ¿no? ¿Qué son estas entonces? Son las competencias generales que tiene una unidad administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Son las agrupaciones documentales procedentes de una institución o división administrativa importante, con una organización y función definida e independiente. Recordemos que la función hace al órgano. Por eso hablábamos de las sustantivas. O sea, cuando nosotros tenemos una razón de ser del órgano, es cuando hablamos de este tipo de función. Ahora bien, para nosotros poder identificar estas funciones, debemos analizar los manuales de procedimiento, los manuales de organización. Nosotros debemos de leer toda la normatividad institucional, qué nos corresponde hacer, qué es nuestra responsabilidad, qué se espera del ente, para poder nosotros determinar cuáles son realmente nuestras funciones. Por eso no es posible agarrar un cuadro que nos parezca bonito, por así decirlo, y copiarlo para nuestra institución. Los cuadros deben de ser ad hoc, deben de ser especiales para cada institución. No podemos tener cuadros
copiados, no podemos tener un cuadro idéntico al otro porque muchas veces, aunque tengamos la misma, el mismo perfil de institución, por ejemplo, nosotros en las instituciones de educación superior, perdón. En las instituciones de educación superior podríamos decir, pues es muy fácil, todas las universidades pueden tener el mismo cuadro. Y no es así, porque muchas veces por la especialidad, por el tamaño de la institución, nosotros podemos tener funciones o no tener funciones. En algunas habrá mayor difusión, mayor vinculación, en algunas podrá haber, por ejemplo, servicio social y otras que no lo lleven a cabo, o prácticas profesionales y otras que no lo lleven a cabo. Entonces, nunca vamos a tener las mismas funciones. Por eso debemos de analizar nuestros manuales de procedimientos, de organización y la normatividad que nos aplica. ¿Cómo vamos a identificar pues estas funciones? A través de acciones administrativas que sirven de apoyo para el ejercicio de las competencias para las que ha sido creado el organismo. Y las sustantivas son aquellas acciones también de carácter administrativo, podríamos decir, porque recordemos que todos los documentos comparten un valor que es el administrativo, y entonces van encaminadas estas funciones al cumplimiento de objetivos y metas que constituyen la razón de ser de cada organismo, no tanto de cada oficina, sino de cada organismo. Y de aquí se desprenden ahora sí los documentos que nosotros vamos a producir y que conforme los vamos a ir agrupando, organizando, nos van a dar las series documentales. Que la serie documental no es otra cosa que el conjunto de documentos que producimos de manera continua como resultado de una misma actividad. Una vez que nosotros tenemos el cuadro de clasificación, debemos de elaborar las fichas técnicas. Eso también está enunciado en el artículo 50 de la ley. Y dice textualmente que el grupo interdisciplinario, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación que integran los expedientes de cada serie documental, con el fin de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación en el establecimiento de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental durante el proceso de elaboración de las fichas de cada serie documental y que en conjunto conformarán el catálogo de disposición documental. En este sentido, podríamos pensar que la ficha técnica es como por ahí he leído en algún momento que es como el ADN de las series documentales, porque debemos de hacer una ficha técnica por serie. Yo he pensado que es como el acta de nacimiento de la serie. ¿Por qué? Porque en esta nos da todas las características que esa serie documental debe de cumplir para poder complementar el ciclo vital de la serie. En el artículo 56 dice también que los sujetos obligados deberán identificar los documentos de archivo producidos en el desarrollo de sus funciones y atribuciones, mismas que se vincularán con las series documentales. Cada una de estas contará con una ficha técnica de valoración que, en su conjunto, conformarán el catálogo de disposición documental. La ficha técnica deberá contar al menos con la descripción de los datos de identificación, el contexto,
contenido, valoración, condiciones de acceso, ubicación y quiénes son los responsables de la custodia de esa serie. El mismo diagnóstico, si ustedes recuerdan, nos va a dar todas estas, algunas de estas características, pero sobre todo la responsabilidad de la custodia de la serie. Aquí les puedo mostrar un formato de ficha que hemos estado trabajando para las instituciones de educación superior, pero que igual se puede utilizar, ¿no? En este formato, obviamente, deberá tener a manera de identificación a quién pertenece, la oficina de adscripción y en este caso, pues, si es un archivo general, si es un archivo, no sé, institucional. Tenemos que poner aquí, por ejemplo, donde dice gestión, se refiere a que en las instituciones de educación superior hay 5 gestiones comunes, que son la docencia, la investigación, la vinculación y ¿qué más? Ya me olvidó. La administrativa, por supuesto. Entonces aquí nosotros tenemos gestión, docencia, gestión, investigación, etc. Y luego viene la sección, el código de serie, el nombre de la serie, las fechas extremas, cuándo inició a producirse, cuándo inició la producción de esa serie, cuándo concluyó, si es que concluyó, y si no ha concluido, se pone en trámite o vigente o algún término allí que ustedes como institución indiquen de que la serie se sigue produciendo. Y luego tenemos la ordenación de la serie, si es alfabética, alfanumérica, numérica, dependiendo del tipo de expediente que conforma la serie. Por ejemplo, si habláramos de un expediente único de personal, podríamos decir que se hace por el número de empleado o bien por orden alfabético. Y allí ya ustedes podrían determinar. En el área de contexto, antecedentes de la serie documental, si es que se tienen, si no, pues obviamente ponemos no aplica. Aquí podríamos poner, por ejemplo, si hubo un cambio en la estructura, que esa serie anteriormente le correspondía, no sé, al área de financieros y ahora le corresponde al área de proyectos, algo así. Descripción de la serie, la función por la que se genera esa serie documental, el marco jurídico, la normatividad institucional, la normatividad externa. Luego tenemos aquí el tipo de documento que se produce, o sea, el registro en el que queda la información. Y podemos indicar la versión o soporte, si es original, si es copia de acuse, si es electrónico, si se produce en un sistema o plataforma, o si simplemente es una copia de conocimiento. Esto nos va a ir dando la pauta para saber los periodos de conservación de estos documentos, de estos expedientes, ¿no? En la segunda parte tenemos información que nos da también esas pautas y también nos ayudan a buscar los en estos sistemas automatizados, por ejemplo, las palabras claves relacionadas con la serie. Está saliendo nuestro punto. Otra. Sí, No es esta. no. A ver, dale dejar de compartir. Ok. Perdón. Quien está compartiendo otra pantalla es Lorena Chávez. Si Sí. nos puede apoyar a dejar de compartir. Ah, ok. Si es que alguien se metió a meter otra con.
Lorena Chávez, si eres tan amable de dejar de compartir tu pantalla. Mira, ya. Sí, a ver, vamos a ver. Sí. Quitar. Vamos a quitar. Ya, la quitamos. Listo, Ahí vamos. Vamos a aquí listo está. ya, ¿eh? Ajá, ok. Ahí vamos. Creo que ahí quedó. ¿Sí, no? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí, ya está. ¿Ya está? Sí. Ok. Listo, ya quedó. Una Gracias. disculpa. No hay problema. Les comentaba que aquí en el rubro de palabras claves relacionadas con la serie, eso lo tomamos desde un principio para realizar búsquedas en un sistema automatizado. O simplemente, bueno, si nuestro ente es tan pequeño como que con un simple, perdón, no es simple, pero con un maravilloso Excel podemos encontrar la información, estas palabras claves nos van a ser de mucha utilidad. Posteriormente, las áreas de la unidad administrativa que intervienen directamente en la gestión del asunto a las que se refiere esa serie, otras entidades relacionadas, ya sean internas o externas. Y aquí viene la parte de la valoración. Esta parte es la que posteriormente nosotros vamos a reflejar en nuestro catálogo de disposición documental. Aquí vamos a indicar si la serie documental tiene un valor administrativo, legal, fiscal o contable. Y esto nos va a dar las pautas también para determinar el plazo de conservación en años. ¿Cuántos años vamos a tenerlo en trámite? ¿Cuántos en concentración? Y el total de años que nosotros vamos a conservar esos documentos. El destino final nos va a indicar si vamos a darlos de baja, vamos a conservarlos permanentemente o vamos a conservar una pequeña muestra de esa serie. Pero también debemos de justificar el plazo de la conservación de los documentos. Vamos a indicar también si esta serie documental contiene datos personales, de qué tipo, o si tiene datos personales sensibles. Esto nos va a ayudar también para determinar, aunque no es algo que nosotros nos corresponde, si la información se va a clasificar. Ahorita estamos hablando, recuerden, de la clasificación archivística y los instrumentos de organización archivística. Esta parte compete más bien a transparencia. Cuando nosotros vamos a clasificar la información, si es reservada o confidencial, entonces aquí, en esta parte, es donde entramos en concordancia con las áreas de transparencia. Entonces, aquí vamos a indicar nada más si derivado de estos datos personales, la información es pública, confidencial o reservada. Y la reserva, por supuesto, nos lo va a dar el área correspondiente, ¿no? Por eso es importante que nosotros cuando realicemos estas fichas técnicas no las vamos a hacer por nuestra cuenta. Por ejemplo, el coordinador de archivos no puede hacerlo solo. Tiene que ir con cada responsable de la producción de los documentos para levantar esta información. Y aquí es en el área de responsabilidades, el nombre de la unidad administrativa, del área productora, nombre y puesto de los responsables, teléfono, correo electrónico, el domicilio, el responsable de archivo de trámite, su cargo o puesto, teléfono, correo electrónico y finalmente la ubicación topográfica de la serie, donde la podemos encontrar, dónde está ubicada dentro de la institución
y la responsabilidad de quién elaboró la ficha, quién la revisó, quién la autorizó, la supervisó, el visto bueno del coordinador de archivos y quién aprobó. Aquí, por ejemplo, todo debe de ir firmado con la responsabilidad que conlleva el elaborar esta ficha técnica. Podemos tener también el control de cambios, la fecha de elaboración, la fecha de revisión o actualización y la de aprobación. Obviamente aquí en la fecha de aprobación tendremos que indicar que fue aprobado por el grupo interdisciplinario en sesión, no sé, ordinaria del día tal y tal, porque recordemos que como este también es un instrumento de valoración, y tenemos un grupo interdisciplinario que es quien nos valida todos estos instrumentos que de alguna manera nos dan facultad con estos periodos que veíamos acá de guarda, nos dan la facultad de eliminar en determinado momento ciertos documentos. Porque de aquí se va a desprender el catálogo de disposición documental que nos debe de autorizar el Archivo General del Estado, porque no podemos ser juez y parte. Tiene alguien que validarnos esta información, porque si lo hiciéramos nosotros únicamente al interior de la institución, pues estaríamos a lo mejor dándonos autorizaciones que no nos corresponden, por así decirlo, ¿no? Tendrá que haber alguien que nos diga, ok, tu ficha técnica está debidamente elaborada, los periodos de guarda, el tipo documental nos permite validarte este trabajo para que en lo sucesivo tú puedas llevar a cabo tus transferencias y bajas documentales debidamente, ¿no? Me fui de allá, me fui más allá. Ahí se está moviendo. Ok. Para realizar estas fichas técnicas y derivadas justamente de los de este diagnóstico, de las entrevistas que llevamos a cabo con la gente, hicimos una serie de matrices en donde íbamos logrando esta información, ¿no? Y aquí esta información la podemos vaciar más rápidamente en las fichas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos código y sección 13C, que corresponde a la gestión documental y administración de archivos. La serie 13C.3 es instrumentos de organización y control. Y la definición son documentos que establecen y regulan la organización, control y disposición documental, como el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental. Registran y describen las series documentales y sus características con el fin de facilitar su identificación, organización y consulta. Estas definiciones en parte son definiciones que hemos trabajado en conjunto en una comisión y que de alguna manera pues buscamos obviamente basados en bibliografía, basados en investigación, en la misma gente con la que nosotros trabajamos y vamos haciendo estas definiciones de cada una de las series documentales. En este caso el área productora es el Archivo General. Y aquí ya le ponemos el nombre de la institución, ¿no? Archivo General del Congreso del Estado de Sonora. La función de la que se genera, pues es la gestión documental. La procedencia es interna porque se produce dentro del mismo organismo. Aspectos del valor primario es administrativo y de gestión. El valor secundario es histórico, ya que evidencia la evolución en las políticas y procesos de organización documental. Los plazos de conservación.
El archivo de trámite va a ser vigente mientras no registre cambios y o actualizaciones más lo determinado en el CADIDO. En archivo de concentración, 2 años posteriores a su actualización, y el destino final, conservación permanente por su valor histórico, ya que refleja pues cómo los instrumentos han ido evolucionando a través de los años en la institución. Usos probables como referencias para organización documental y elaboración de inventarios. El tipo de soporte es papel y digital. El formato son documentos PDF, impresos y hojas de cálculo. El acceso a la información es pública, excepto los datos personales o información clasificada, que en este caso pues no habría. Las observaciones incluye el cuadro general de clasificación y el catálogo de disposición. Actualizar cuando sea necesario, que ya lo mencionamos. Por otro lado, también nosotros nos abocamos a buscar la normatividad que aplica a cada serie documental. Como vimos en el cuerpo de la ficha, tenemos normatividad interna y externa, ¿no? Entonces, en este caso, es externa, ya que la elaboración e implementación de instrumentos de control archivístico en México debe llevarse a cabo en cumplimiento de diversas leyes y normativas relacionadas con la gestión de archivos y documentos. Algunas leyes y regulaciones más relevantes pues son la Ley General de Archivo, el reglamento de la Ley Federal de Archivo, las normas, algunos sectores, por ejemplo, como el sector salud, la educación, la administración, tienen normativas muy específicas, incluso el contable, y pueden variar según la entidad o el área de trabajo. La Ley Federal de Transparencia, las leyes estatales y locales, incluso las normas internacionales como las ISO o las UNE-ISO. Estas son las españolas, ¿no? De la ficha técnica se desprende el catálogo de disposición documental. Como ustedes saben, este catálogo es una herramienta metodológica que establece los valores documentales y las vigencias, los plazos de conservación, la disposición de las series que produce la institución y con base en esto, la coordinación de archivos, el grupo interdisciplinario y los productores podrán llevar a cabo un proceso de valoración debidamente sustentado para determinar el destino final de la documentación. En el catálogo de disposición documental se establecen los valores primarios, administrativos, legales y fiscales o contables de la documentación. Se registran las vigencias o plazos de conservación de las series documentales en cada una de las instancias de archivo. Esto como parte del sistema institucional. También nos permite establecer los tiempos para la realización de los procedimientos de transferencia primaria, secundaria y obviamente de su destino final, ¿no? De la baja. La descripción de la nomenclatura en el catálogo de disposición documental corresponde a las 3 primeras columnas. Por ejemplo, tomamos aquí el ejemplo del Congreso del Estado de Sonora. En las 3 primeras columnas se consignan los datos correspondientes a cada sección y serie, tal como se describe en el cuadro de clasificación de la institución. Entonces tenemos que la sección 1S corresponde a la gestión legislativa, el 1S1, programas y proyectos en materia legislativa, la S es por lo de sustantivos, si recuerdan, ¿no? Estas son secciones de series sustantivas. El 1S2, leyes, decretos, el 1S3, 1S4, acuerdos, 1S5, secciones de pleno, etc. Posteriormente,
la selección documental que se le asigna a cada serie es el resultado del análisis de la información. Y marcamos con una X la columna que corresponde dependiendo del motivo de su generación y uso. Así, por ejemplo, tenemos que los programas y proyectos en materia legislativa tienen un valor primario administrativo. En este caso, el Congreso del Estado de Sonora indica una valoración primaria y una valoración secundaria. Nosotros, la verdad, no utilizamos esta valoración secundaria, únicamente utilizamos los valores primarios, porque los valores secundarios se delimitan una vez que determinamos el destino final, es decir, si el documento es histórico. Entonces, aquí decíamos que programas y proyectos en materia legislativa tienen un valor administrativo. Las leyes tienen un valor administrativo y legal. Los decretos igual, administrativo y legal. ¿Por qué el administrativo? Porque si recuerdan, decíamos desde un principio que todos los documentos nacen con ese valor administrativo. Muy bien. Los plazos de conservación se determinan en función de los valores de las series documentales, es decir, de la serie en su conjunto, y se indican en años de conservación en cada instancia archivística, a partir de la fecha de conclusión del asunto o de cierre del expediente. Estos plazos pueden ser reconsiderados en el momento de la valoración, dependiendo del uso y consulta de que hayan sido sujetos. Es decir, si en alguna serie documental se hicieron solicitudes de información, la ley nos indica que la conservación de ese expediente, no tanto de la serie en general, sino de ese expediente en particular, deberá ampliarse a un plazo igual o mayor al que tiene especificado la serie a la que pertenece en el catálogo de disposición. En este caso, por ejemplo, en el archivo de trámite, los programas y proyectos deberán permanecer 3 años posteriores al cierre. 6 en concentración para después ser enviados a través de una transferencia secundaria al archivo histórico. Las leyes, aquí nos dice que el plazo de conservación es 6 en trámite, 24 en concentración para posteriormente hacer una transferencia secundaria y enviarlo al archivo histórico. Aquí podríamos decir, bueno, ¿por qué 24 años en concentración o una serie que corresponde a leyes? Si las leyes es un documento que per se, desde el momento en el que se produce, es histórica y es pública. Entonces, estos 24 años en concentración se debe más que nada a que la ley sí puede ser pública desde un inicio, pero todo el soporte de la emisión de esa ley es el que quizá permanece 24 años en concentración para después enviar todo el expediente totalmente integrado al archivo histórico. Entonces aquí nos faltaría el total de años, que serían 6 y 24, 30 años de conservación antes de pasarse al histórico. ¿Okay? La técnica de selección o destino final se determina con base en los valores primarios y secundarios. Esto puede ser modificado por el grupo interdisciplinario también en el proceso de valoración.
considerando el uso de la información, los motivos de su producción o el contexto que tengan a bien considerar. Y tenemos 3 opciones. La M, que corresponde a muestreo, es decir, una parte de la serie, la baja y el histórico de conservación permanente. El catálogo de disposición documental, al igual que el cuadro, son instrumentos de control y consulta susceptibles de adecuaciones y actualizaciones de acuerdo con los resultados de su aplicación y funcionamiento, así como la actualización de la normatividad aplicable en materia de archivos, acceso, fiscalización y conservación de la información. Ahora bien, ¿qué necesitamos realmente para que funcionen estos instrumentos? O para que sean implementados, que sean realmente aplicados en todos nuestros archivos, que sea algo que de alguna manera nos comprometamos todos a que los archivos realmente estén organizados de una manera homogénea. Se necesitan políticas públicas para que el compromiso de cumplir con la legislación se materialice realmente y se sostengan en el tiempo. Aún nos falta, pues, como podemos ver, mucho camino por recorrer. Primero, creo que nos falta también voluntad política y un compromiso institucional para que la prioridad de organizar los archivos, de mantenerlos debidamente conservados y preservados para el futuro, sea real. Aunque la Ley General de Archivos es clara, muchas autoridades ven el archivo como algo secundario, como algo no estratégico. La asignación presupuestal, necesitamos inversión en infraestructura, en mobiliario, en sistemas digitales, en personal especializado, seguimiento y sanción a quienes no cumplan con la ley. Faltan órganos de fiscalización y transparencia que vigile con rigor el cumplimiento archivístico. Por ahí ya nos están diciendo que va a haber auditorías, pero pues todavía no, son más administrativas que archivísticas, ¿no? Por otro lado, la profesionalización y capacitación del personal. Hay escasez de archivistas profesionales, sobre todo pues en estados del país en los cuales no tenemos la oportunidad de que las instituciones de educación superior impartan estas materias. Tenemos escasez. En muchos casos el archivo lo lleva el personal administrativo sin ninguna formación archivística. Hacemos esfuerzos, la verdad, y tratamos de ser autodidactas, de capacitarnos, de investigar. Afortunadamente tenemos muy buenos maestros que no son del Estado, pero son muy buenos maestros. La capacitación continua en gestión documental, la conservación, la valoración, las tecnologías de archivos digitales es un punto neurálgico que tenemos ahorita. El reconocimiento laboral, no se da mucho ese reconocimiento. Los archivistas no tienen plazas estables ni carrera profesional definida. Eso muchas veces desincentiva a quienes trabajamos en archivos. Aquí en Sonora específicamente se está trabajando mucho sobre la especialización en esta materia, que esperamos que sea algo que realmente se concrete. También necesitamos poner mucha atención en el desarrollo y aplicación de estos instrumentos. Muchos archivos carecen del cuadro general de clasificación,
de los catálogos de disposición, de sus inventarios y guías de archivos. Cuando existen, a veces no se aplican en la práctica o no están armonizados con la ley general, con la normatividad estatal. Falta integrar estos instrumentos a los procesos administrativos desde el inicio, no solo como un trámite posterior. En cuanto a infraestructura física y tecnológica, los archivos pues siguen siendo espacios inadecuados. Decíamos que ya no nos íbamos a quejar, pero en realidad seguimos teniendo almacenes de documentos, bodegas, estamos ubicados en sótanos, en lugares pues que no son muy propicios para la conservación de los soportes documentales. Los sistemas digitales están fragmentados. Hay intentos de gestión electrónica, pero no son sistemas interoperables, no tienen criterios de preservación a largo plazo. Simplemente muchas veces nos conformamos con escanear, ¿no? Ya ni siquiera digitalizar, escanear. Escasez de programas de preservación digital confiables, con respaldos, migración y metadatos adecuados. En este aspecto siento pues que sí, nos falta mucho más en provincia, ¿no? Acá. En cuanto a la cultura archivística en la institución, esta es una parte para mí sumamente importante. Tenemos que insistir en fomentar esa cultura archivística. Persiste la idea, pues, de que el archivo es solo un depósito, que no es una herramienta estratégica para la gestión, la transparencia y la memoria. Pensamos que, ok, vamos a mandar al archivo todo lo que ya nos está estorbando en la oficina. ¿Y cómo lo vas a mandar? Pues así nomás con un listado, ni siquiera respetamos los inventarios generales de trámite, ¿no? Y hacemos una transferencia debidamente ordenada, debidamente gestionada. Las transferencias es descuidada y muchas veces se generan nada más por acumulación en las oficinas. El archivo se percibe muchas veces en las instituciones más como una carga, es algo que, ok, tengo que cumplir porque la ley lo dice, pero a ver cómo digo que sí cumplo, pero no cumplo. La vinculación con la transparencia y la rendición de cuentas, pues aunque la ley de archivos y la transparencia están relacionadas, todavía hay mucha desarticulación en este sentido entre la unidad de archivo y las de acceso a la información. Se requiere que los archivos sean parte activa de la rendición de cuentas y no solo un requisito administrativo de que cuando solicitan una información que no encuentran, bueno, ya recurren al archivo, ¿no? Pues a manera de conclusión, quiero decirles que organizar los archivos no es solo cumplir con la ley, es dar un orden al presente, es garantizar los derechos en el futuro y preservar la memoria institucional e histórica. El cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental son instrumentos técnicos, pero su verdadero valor depende de la voluntad política y del compromiso institucional de aplicarlos. Y les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Muy agradecido por su intervención. Unas aclaraciones aquí que nos están haciendo los compañeros que están conectados. Si me permites, estimada maestra Connie, en el caso de los poderes legislativos son autónomos. El grupo interdisciplinario es el que tiene la facultad para aprobar nuestros instrumentos de control. En el Poder Ejecutivo Estatal, por lo menos aquí en el Estado de Guanajuato, sí, todas las secretarías de estados que pertenecen al Poder Ejecutivo, el Archivo General del Estado de Guanajuato es el que se encarga de autorizar y revisar los instrumentos de control y consulta archivística. Esto lo comento
por un comentario a su vez que hizo nuestra compañera del Congreso del Estado de Quintana Roo. Connie, de verdad, muchas gracias. Rompimos récord de asistencia. Están conectados más de 372 asistentes de diferentes países de Latinoamérica. Agradecer también a la Asociación Latinoamericana de Archivos, la ALA, por la difusión internacional que hizo de tu ponencia, y también agradecer también al Archivo General de la Nación por la difusión y el apoyo que nos están dando en estos cursos que estamos impartiendo desde junio hasta noviembre. Y ha sido tanto el éxito que tenemos más de 10 preguntas. Perdón, si pudieran apoyarnos para apagar silenciar sus micrófonos, por favor. Continúo. Tenemos más de 12 preguntas. Voy a tratar de seleccionar algunas, si me permites, estimada maestra Connie, y empezamos con la doctora Marlene Silva, que ella es la directora general del Archivo General del Congreso del Estado de Zacatecas, y nos comenta: yo realicé una investigación que está por publicarse sobre los cuadros generales de los congresos locales. Identifiqué lo mismo que usted, solo que los congresos que no encontró es porque tienen otro mecanismo de clasificación o tienen sus propias páginas donde está la información. Mi pregunta es, estimada Connie, ¿considera que es válido que en las elaboraciones de los cuadros de clasificación prive el análisis funcional sobre el principio de procedencia? Primera pregunta. Adelante, Connie. Ok. El análisis funcional, como bien la ley nos dice, es la estructura que debe tener el cuadro. Ya el principio de procedencia se aplica únicamente para no confundir o no conjuntar diferentes fondos documentales, tanto al exterior de la institución como al interior. Entonces, allí es donde debemos de respetar el principio de procedencia. En cuanto a la función, es la estructura que debe de tener el cuadro, es funcional. El principio de procedencia ya lo damos en el ordenamiento, por así decirlo. Ok. Gracias, estimada. La siguiente pregunta es Victoria Baeza. Maestra, en la práctica, ¿qué se hace primero? ¿La ficha técnica o en el cuadro? En la práctica. En la práctica siempre debe ser primero el cuadro, porque si no tenemos determinadas las series, pues no podemos hacer la ficha. Yo también concuerdo con eso. Hay otros teóricos que dicen al revés, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive hay una teoría en Inglaterra que dice que cualquier archivista, la primera acción que tiene cualquier administrador de documentos es levantar el mapa documental de la institución. Y yo también soy de la idea de que, pues, no de la institución, irnos a las áreas de cada institución, porque ahí es donde se hace y se generan los documentos por las funciones y actividades de cada área, de cada área. Nosotros aquí en el Congreso levantamos los cuadros generales directamente con los directores de área y por sus actividades sustantivas de cada área, de administración, de jurídico, de desarrollo institucional, de apoyo parlamentario, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de las comisiones permanentes que integran el Congreso. Entonces, de acuerdo, algunas personas pensarán diferentes, pero pues eso es el debate, ¿no?, que surge aquí en estas prácticas de capacitaciones. Así es, de hecho, perdón Alberto, pero de hecho en ese mapeo que mencionas es donde justamente nosotros vamos a determinar, vamos a realizar la matriz de funciones y vamos a determinar en dónde coinciden o dónde se cruzan todas esas funciones del ente. Entonces es lo que nos va a determinar, porque muchas veces nosotros al principio, cuando hacíamos cuadros y hacíamos reuniones con los productores de la información,
Al momento de hacer el cuadro salían 300 series documentales, pero cuando ya tú ibas analizando la información y veías que muchas veces encontrabas el mismo proceso, pero con otro nombre, pero te daba el mismo producto documental, ahí vas tú eliminando todo aquello que se va repitiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar ese mapeo, hacer las matrices y entrelazar la información para determinar qué sí y qué no vamos a dejar en el cuadro de clasificación. De acuerdo con la aclaración. Otra pregunta es de Yair. ¿Cómo podemos elaborar un cuadro de clasificación para el archivo histórico de los poderes legislativos, siendo que las áreas, comisiones que lo han integrado, así como sus funciones han evolucionado y han cambiado su nombre o función en su estructura orgánica a lo largo de 200 años? En la práctica, ¿es mejor un cuadro funcional u orgánico? Quiero entender esta pregunta, Connie, porque nosotros ahorita estamos haciendo un proceso de catalogación de más de 150 cajas que tenemos en el archivo histórico, ¿verdad? De más de 200 años. En 200 años nuestros catalogadores pues no saben qué direcciones y cómo estaba la estructura orgánica de aquel entonces. Entonces yo creo que la pregunta va basada en ese sentido de que es válido hacer un cuadro general que ahorita estamos catalogando en el archivo histórico de lo que vayamos encontrando y clasificando y ordenando. Fíjate que aquí es un poquito más complicado. ¿Por qué? En realidad, siempre los cuadros deben de ser funcionales, no orgánicos, que era lo que teníamos nosotros antes en las instituciones. Nosotros llegábamos a un archivero y ¿qué veíamos? Dirección de comunicación, dirección de, administración, dirección jurídica. Pero dentro de esos expedientes había asuntos múltiples. Entonces, antes se organizaba así, orgánicamente. Y quizá así encontrarán ustedes en sus archivos históricos, que por alguna razón lo enviaron. Pero en realidad, desde que nacieron los congresos, la función ha sido la misma: legislar, tener vinculación con la sociedad. Entonces, yo no sé la verdad de qué manera estará organizado ese archivo histórico para determinar cómo van a hacer su cuadro de clasificación. Ahora, no sé si sea el nombre archivo histórico de, o si realmente el acervo sea histórico, porque también cuando tú hablas de catálogos, el catálogo es muy diferente a lo que es la clasificación. El catálogo en el archivo histórico es un catálogo que puede ser desde expediente, vamos a suponer, fondo, sección, serie, expediente, documento. Entonces el catálogo puede llegar, dependiendo del nivel de descripción que tú quieras de ese catálogo, va a ser si vas a catalogar desde el documento. Entonces es el trato muy distinto, pero la función del ente siempre ha sido legislar, ¿no? De acuerdo, estimada maestra Connie. Por obviar el tiempo, voy a seguir con el orden del día de esta capacitación. Agradezco la asistencia de todos y en especial de los titulares de los archivos de los poderes legislativos de la República Mexicana. Gracias por su participación en esta tercera capacitación. Gracias a ustedes ha sido un éxito. Seguiremos trabajando con la agrupación de los archivos legislativos para tener unos archivos generales de vanguardia. Para concluir, los titulares de los archivos generales, estimada maestra Connie, te vamos a entregar una constancia por tu participación y el mismo que solicito a la maestra Isela nos pueda hacer el favor de compartir para que también la maestra Isela nos pueda apoyar con la lectura de la constancia. Gracias.
Claro que sí, aquí les voy a compartir la constancia, permítanme. Bueno, los archivos generales de poderes legislativos de la República Mexicana otorgan la presente constancia a la licenciada de Biblioteconomía Concepción Moya Grijalva por haber impartido el curso de capacitación titulado Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental en la Práctica Legislativa. Dicho curso se llevó a cabo de forma virtual el día 12 de septiembre de 2025 en el marco del Programa de Trabajo 2025 de los Archivos Generales de los Poderes Legislativos de la República Mexicana y firman alcance los integrantes de la mesa técnica y pues desde lo que nos toca aquí, maestra, le queremos agradecer por su participación, su disposición y todo este conocimiento que nos vino a impartir. Seguimos invitando a todos los integrantes de los poderes legislativos de los archivos que se unan, que difundan el trabajo y que sigan participando como hasta ahora, pues de estas capacitaciones y de todo el programa de trabajo que hemos estado realizando para ustedes. Muchas gracias, maestra. Gracias también a la maestra Karina, al maestro Beto por su apoyo y por seguir difundiendo todos estos trabajos, todas estas capacitaciones para todos los archivos generales de los poderes legislativos. Muchísimas gracias a ustedes y también muchas gracias a todos los participantes. Un abrazo. Muchas gracias. También queremos agradecer la asistencia de los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Calidad de la Información y Documentos de la Universidad Politécnica de Ecuador, cuya maestra es la maestra Karina Mungarro, que les está dando clases de auditoría en archivística. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también comentarles que hasta la fecha, hasta el día de hoy, tenemos 339 conectados y más de 25 estados de la República Mexicana se hicieron presentes en esta capacitación. Muchas felicidades a todos y no me resta más que contarles que con esto damos por concluidos esta tercera capacitación nacional de archivos y nos vemos el próximo mes con el tema Gestión Archivística Inicial, Unidad de Correspondencia y Estrategias para coordinar a los archivos de trámite, que se llevará a cabo el día viernes 10 de octubre a las 11 horas, tiempo del Centro de México, y que en esta ocasión tendremos como invitada a la maestra Karina Mungarro Garibay, titular del Archivo del Congreso de Sonora. Muchas gracias a todos y sean felices. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igual. Gracias. Bye.